Buenos días, mi nombre es María de la Luz Vázquez Rodríguez y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los principios constitucionales, actividades, funciones, clasificación y estructura propias del presupuesto de egresos. Primero que nada hablaré sobre los principios constitucionales. Los principios constitucionales son los principios de anualidad, unidad, universalidad, no afectación de recursos, especialidad o separación de gastos, equilibrio presupuestal. El principio de anualidad consiste en conocer y vigilar, limitar la actividad del gobierno en un año fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que el presupuesto está vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de la anualidad de que se trate, y eso está fundamentado en el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio de unidad quiere decir hacer un presupuesto en un solo documento. Con respecto al principio de universalidad, este nos indica que todos los gastos públicos deben estar autorizados en el presupuesto y está determinado en el artículo 126 de la Carta Magna. Otro principio es el de no afectación de recursos, que consiste en que solo mediante ley podrá afectarse un ingreso federal, y está contemplado en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. También hablamos del principio de especialidad o separación de gastos. Este trata sobre que las autorizaciones fiscales deben darse en partidas específicas, no de manera global, y también está contemplado en el artículo 74, fracción cuarta. Uno de los ejemplos que se manejan son las aportaciones de las cuotas obrero-patronales. Con respecto al principio de equilibrio presupuestal, este nos indica que al preparar el presupuesto deberá considerarse que tanto los ingresos como los gastos sean iguales, y en dado caso este no tiene un principio, o más bien está fundamentado en la Constitución, simplemente que se considera que es importante que haya un equilibrio entre los gastos y los ingresos de la Federación. Esto es debido a que el principio de exactitud se aplica en la preparación y sanción del presupuesto y exige que tanto los gastos como los ingresos se calculen mediante estudios socioeconómicos que permitan llegar a un equilibrio. Hablar del principio de equilibrio es hablar de una proposición de un aumento o creación de partidas. Por ejemplo, si se necesita mayor presupuesto, se debe agregar una partida correspondiente para que haya un ingreso, de tal manera que la necesidad que se genere en el presupuesto pueda ser satisfecha por medio del ingreso que se pueda obtener con el rubro indicado. Con respecto a las actividades del presupuesto de egreso, hablamos de que todo aquello a lo que el Estado está obligado a hacer tiende a satisfacer las necesidades de la demanda de una sociedad. En términos generales, la actividad del Estado se va a originar por un conjunto de operaciones las cuales vayan a satisfacer las necesidades. Estas operaciones o estas actividades deben ser jurídicas, materiales y técnicas. Las actividades jurídicas hablan con respecto a la creación y el cumplimiento de la ley. Las actividades materiales son aquellas en las cuales se determina la voluntad, y las actividades técnicas son las acciones y aptitudes subordinadas a un conocimiento técnico, práctico o instrumental. Todas estas actividades son aquellas que le corresponden al derecho público y que va a realizar por medio de los órganos que integran la administración pública. Esto puede ser en cualquiera de los tres ámbitos que existen en nuestro país, que es federal, estatal o municipal. Un tema más es hablar respecto a lo que se refiere a la clasificación del presupuesto.
Hablamos de lo que es la clasificación del presupuesto y vemos que en el presupuesto se manejan varios rubros. Los principales son el fomento económico, la inversión, la protección social, el destino para lo que es el ejército armado y servicios militares, la administración general de lo que es cualquiera de los tres entes económicos, que es la federación, el municipio o el estado, y la deuda pública. Esta es básicamente la clasificación en la que se define el presupuesto. Como sabemos, el presupuesto pues está integrado por algunos programas, tanto de fomento social, de desarrollo económico, cultural, político, etc. Hablar de las funciones es hablar de las teorías de la administración financiera. Hablamos de una teoría económica, social y política. Estas son unas disciplinas que se manejan dentro de lo que es la administración pública federal, las cuales nos van a llevar a lo que es la captación, el derecho financiero, la política hacendaria, que la política hacendaria pues es más que nada, son estudios que se analizan para saber cuáles son los ingresos que se van a obtener y poder subsistir para llevar a cabo el presupuesto de una manera adecuada. Así como lo que es la ciencia de las finanzas públicas, pues esto se encarga tanto de la obtención como de la erogación de los ingresos. Da respuesta a lo que son las preguntas de lo que es y para qué es. Aquí podemos hablar de la función general de la actividad financiera del Estado, que viene manejándose como la obtención, manejo y aplicación de los recursos económicos con los que éste cuenta. Y por último, vamos a hablar acerca de lo que es la actividad en sí del presupuesto, su estructura. Y vemos que su estructura está contemplada con respecto al gasto público, los cuales se entienden como unos gastos que se destinan para satisfacer las necesidades de la colectividad que está a cargo del Estado. No se va a manejar aquí lo que es necesidades individuales, sino las necesidades de la colectividad. En el presupuesto de egresos se va a especificar el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un año para llevar a cabo sus funciones. La fundamentación en la Constitución con respecto al presupuesto de egresos se encuentra en el artículo 73, fracción 24, artículo 74, fracción cuarto, y artículos 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como sabemos, el Estado o sector público tiene el presupuesto de egresos y se publica cada año. Ese lo está publicando por los últimos días de diciembre y tiene vigencia por el periodo siguiente, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio del que se trate. La institución encargada de formular el presupuesto de egresos y vigilar su aplicación es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de los aspectos principales que se contemplan en el presupuesto, pues es el gasto corriente, los gastos de capital, en donde se ve la inversión física, la inversión directa, las ayudas, subsidios, transferencias, todas las inversiones financieras. Otro rubro son las funciones de gestión gubernamental, en donde se van a contemplar las legislaciones, la impartición de justicia, la organización de los procesos electorales, la soberanía del territorio nacional, medio ambiente y recursos naturales.
Otras funciones como son las de desarrollo social, pues se va a contemplar lo referente a educación, salud, seguridad social, entre otras. Y respecto a las funciones productivas, se va a ver lo que son el desarrollo agropecuario, la energía, comunicaciones y transportes y cualquier otro servicios de actividades económicas. Los ingresos que obtiene la federación se consideran suministros para lo que es el gasto público, que va a subsanar las erogaciones que se están incluyendo dentro de lo que es el presupuesto.